Ya está grabando. Sistema contable gubernamental. Así se llama el tema. No es lo mismo que lo que hemos estado hablando, que es subsistema de contabilidad gubernamental, y aquí estamos hablando del sistema contable propiamente dicho. Y dentro del sistema contable vamos a hablar tres cositas. Elementos contables y presupuestarios. ¿Cuál es la relación que hay en esos dos tipos de elementos? El sistema de codificación, tanto presupuestario como contable. ¿Y cuál es la conexión que existe entre lo patrimonial y lo presupuestario? Y más que todo al final vamos a hablar sobre eh, el principio del devengado, que ya lo mencionamos en la parte anterior, y que no es la gran cosa, ¿no? Es un mecanismo que existe en gubernamental donde todo debe pasar por dos cuentas que son deudores monetarios en el caso de los ingresos y acreedores monetarios en el caso de los gastos. Pero eso ya lo vamos a ver cuando lleguemos a ese punto. ¿Qué documentos básicos vamos a necesitar? Bueno, el manual técnico de aplicación del SAFI, que es donde está la información de la cual hemos estado hablando, el manual de clasificación de transacciones financieras del sector público, que es el famoso clasificador presupuestario, y el catálogo del sector público, que ya es el catálogo contable, o sea, catálogo de cuentas. Primero vamos a hablar de la clasificación presupuestaria, que de hecho no es un tema nuevo, sino que ya lo vimos. Si hablamos hace un par de meses, hablamos del presupuesto y cómo está estructurado. Tuvimos varias sesiones sobre eso, hicimos ejercicio y hoy vamos a retomar algunos temas de esto. Entonces, presupuestariamente nosotros sabemos que la clasificación principal de los ingresos es esta, ¿no? Los ingresos se clasifican en ingresos corrientes, ingresos de capital, financiamiento e ingresos por contribuciones especiales. Lo único que ahora lo vamos a amarrar a un código. En este caso tenemos ese número que está a la par a la izquierda, es el número que identifica cada nivel. El 1 los ingresos corrientes, el 2 son los ingresos de capital, 3 es el financiamiento y 4 ingresos por contribuciones especiales. De esto ya hemos hablado. Como digo, ya vimos hasta ejercicios. Estamos recordando un poco. Luego, la clasificación principal de los gastos. Los gastos, como usted ya sabe, pues se clasifican en gastos corrientes, gastos de capital, aplicación de financiamiento y gastos de contribuciones especiales. Y los números que van a identificar a cada uno de esos niveles, pues son los que están ahí en pantalla, que dice 5 gastos corrientes, 6 gastos de capital, 7 aplicación de financiamiento y 8 gastos de contribuciones especiales. Hoy mismo voy a subir a la plataforma de Classroom. No me gusta mencionar la palabra Classroom, me cuesta. Soy honesto, no, es una de las palabras que no me gusta mencionar. Entonces cuando yo les diga plataforma, pues ya saben que estoy hablando de eso, ¿no? De Classroom. Les voy a subir esta presentación y la anterior también, para que usted la tenga y la pueda consultar por si acaso no le queda tiempo estar anotando ahorita, porque a veces por estar anotando perdemos de vista la explicación y al final pues de nada nos sirve. Tenemos todo copiado pero no entendimos nada. Entonces los gastos los vamos a identificar así: los corrientes con 5, gastos de capital con 6, aplicación de financiamiento con 7 y gastos de contribuciones especiales con 8. O sea, son 8 subdivisiones, 4 de ingresos y 4 de gastos. Ahora bien, vamos al sistema de codificación del presupuesto. Aquí no estamos hablando de la contabilidad, estamos hablando del presupuesto. ¿Dónde encontramos todo esto? En el clasificador de transacciones financieras, o sea, el clasificador presupuestario. Ahí es donde está este tipo de codificación. Entonces, los elementos del presupuesto se codifican, mejor dicho,
en tres aspectos. El rubro de agrupación, que vamos a identificarlo con 2 dígitos. Ojo con eso. Rubro de agrupación presupuestaria, que lo vamos a identificar con 2 dígitos. Las cuentas, que ya son subdivisiones de cada rubro, que las vamos a identificar con 3 dígitos. Cuentas presupuestarias, no son cuentas contables, valga la redundancia, pero es válido decirlo. Hay cuentas presupuestarias y hay cuentas contables, aunque suene redundante, pero así se debe decir. Aquí estamos hablando de cuentas presupuestarias. Y hay un tercer nivel que se llama objetivo específico o objeto específico, que es una subdivisión de la cuenta, que la vamos a identificar con 5 dígitos. Entonces, 2 dígitos el rubro. Mire, ¿por qué el rubro lleva 2 y no solo 1? Porque el primer dígito ya sabemos que ya lo hablamos en las 2 láminas anteriores, que son los gastos y los ingresos, ¿verdad? Ese es el primer dígito. Y el segundo ya es el rubro de agrupación. Dentro del rubro están las cuentas con 3 dígitos y dentro de las cuentas vamos a encontrar objetos específicos con 5 dígitos. Mucho cuidado con esto que estamos explicando, porque de eso depende cómo nosotros podemos interpretar un determinado código a nivel presupuestario. Tenemos algunos ejemplos. Miren, ejemplo 1. Tenemos el rubro 11, que es impuestos. Recuerde usted que el número 1 es de ingresos corrientes, ¿verdad? Entonces, dentro de los ingresos corrientes, el primer rubro que existe se llama impuestos y se simboliza con el número 11. Luego, dentro del rubro impuestos está la cuenta presupuestaria, que es la 111, que en este caso es impuestos sobre la renta. Y dentro de esa cuenta presupuestaria está un objeto específico que es 1101. Usted puede observar ahí que son 5 dígitos, que dice de personas naturales. ¿Qué significa? Que este código se refiere a un ingreso corriente, que es el número 1. Dentro de los ingresos corrientes son impuestos, impuestos sobre la renta e impuestos sobre la renta que corresponde a personas naturales. De ahí van las personas jurídicas, tendría otro código y así dentro de cada cuenta hay varios objetos específicos, lo mismo que dentro de cada rubro hay varias cuentas, ¿no? Veamos el ejemplo 2. El ejemplo 2 está dentro del mismo rubro, mire, 11, impuestos. Pero aquí ya cambia, el tercer dígito cambia a 5, o sea, 115, que sería impuestos a productos específicos. Y dentro de los impuestos a productos específicos hay un objeto específico, valga la redundancia, que es el 11502, que dice específico sobre cerveza, que es un impuesto que se calcula sobre la cerveza. Hay que aclarar de que eso no lo logramos ver en su momento, lo que es la aplicación de los impuestos específicos sobre el alcohol, tabaco y armas, que en el caso del alcohol hay 2 tipos de impuestos, el específico y el ad valorem. El específico en el caso del alcohol se calcula de acuerdo al grado alcohólico de la bebida. Por ejemplo, las cervezas que venden en nuestro país andan en valores de 4 o 5% de alcohol. O sea, si usted dice que la cerveza Pilsener tiene 5, bueno, ya tengo días de no probar ese tipo de cosas, gracias a Dios. Pero usted le puede ver ahí cuánto tiene de alcohol en peso. Eso es una densidad que tiene de alcohol. Digamos que tiene 4%, entonces lo que hace es aplicarle un impuesto por cada grado alcohólico, es decir, ahí serían 4 multiplicado por una cantidad de centavos que está establecido en la misma ley. Digamos que fuera 1 centavo por cada grado alcohólico, entonces una cerveza de 4 tendría 4 centavos de impuesto específico.
Pero aparte del específico, se le cobra el ad valorem, que es, como su nombre lo dice, agregado al valor que la cerveza se vende, el precio de venta. Entonces, si la cerveza se vende en 80 centavos, pues si el ad valorem es el 10%, entonces se cobran también 8 centavos de ad valorem, más 4 centavos de específico, serían 12 centavos en total por cada cervecita, agregado a lo que usted de por sí paga por la cerveza. Claro, ya va redondeado porque ya el precio que se le da al consumidor ya lleva IVA y ya lleva todo esto incorporado. Pero volviendo a la parte presupuestaria, pues estamos dentro de los ingresos corrientes siempre dentro de los impuestos, pero ya estamos hablando de otro tipo de impuestos. Hay un ejemplo 3, nos vamos al rubro 23. Si usted recuerda, en la clasificación principal, pues el 2 eran ingresos de capital. Quiere decir que esto está dentro de los ingresos de capital. Recuperación de inversiones financieras, la cuenta presupuestaria es la 232. Recuperación de préstamos y el objeto específico ya establece a quién. Entonces 232.01 al gobierno central. Y así la forma en que está estructurado el sistema de codificación presupuestaria. Vamos ahora a la parte del catálogo de cuentas, que es lo que normativamente se le llama aspecto patrimonial. O sea, cuando usted oiga que yo digo, o por ahí en algún documento que yo le mande, diga patrimonial, significa la parte contable para diferenciarla de la parte presupuestaria. Entonces, lo presupuestario ya lo vimos, hoy vamos a hablar de la parte patrimonial. Correcto. Veamos entonces. Tenemos ahí en este esquemita cómo está estructurado el catálogo de cuentas en cuanto a los dígitos. Va desde un dígito hasta 17 dígitos. O sea, es un catálogo bastante extenso, es un catálogo muy detallado y empieza con el primer dígito, que es el título. Luego el 2 dígitos se le llama grupo, 3 dígitos de subgrupo, 5 dígitos es la cuenta. Recuerde usted que la cuenta es el elemento fundamental. Dentro de toda contabilidad, el área básica o la parte básica de información, la unidad básica de información es la cuenta. Entonces, ¿cómo vamos a identificar las cuentas contables? No estamos hablando de las cuentas presupuestarias que solo llevan 3 dígitos. Aquí la cuenta contable lleva 5 dígitos. Los 3 dígitos del subgrupo más un código que sería el correlativo. Luego dentro de la cuenta hay subcuentas que llevan 8 dígitos. Los 3 dígitos del subgrupo, el correlativo de la cuenta y el correlativo de la subcuenta. Si usted observa, la cuenta solo lleva 2 dígitos de correlativo y la subcuenta lleva 3 dígitos de correlativo, lo cual significa, esto se hace para efectos de que las subcuentas son más detalladas que las cuentas y por lo tanto requieren más espacio, aunque ahí pues el espacio está de sobra, porque si usted tiene 2 dígitos, usted tiene hasta un total de 99 espacios, ¿verdad? 01, 02, 03, 04 hasta llegar al 99. Pero si usted tiene 3 dígitos, usted tiene hasta 999 espacios. 001, 002 hasta llegar al 0, llega al 099 y pasa al 100, 101 hasta llegar al 999, que sería lo máximo, ¿no? Luego viene el analítico, que ya es una subcuenta, como le llaman algunos, que ya tiene 11 dígitos, los 3 del subgrupo, los 2 del correlativo de la cuenta, 3 del correlativo de la subcuenta y 3 del correlativo del analítico. Luego viene el subanalítico, que son 14 dígitos. Y el subanalítico, que son 17 dígitos. O sea, es una berenjenal de cuentas que hay que manejar. Claro, ahí tenemos el catálogo a la mano y ya en la parte práctica vamos a ver hasta qué nivel nosotros debemos
especificar, ¿verdad? Porque los primeros niveles no se ponen en una partida, no se pone el título, ni el grupo, ni el subgrupo. Con lo que arrancamos es con la cuenta para abajo. Bien. Y eso del 99 no le haga caso, o sea, eso es el mínimo está a la izquierda y lo máximo a lo que puede llegar está a la derecha. Y aquí tenemos algunos ejemplos de títulos y grupos. Usted se recordará cuando vimos el estado de situación financiera, porque aquí esto es lo mismo que teníamos allá, solo que aquí ya lo tenemos con códigos. El 2 era de recursos, usted se recuerda, que yo le explicaba que no sabía por qué no usaban el 1. 2, recursos. Y dentro del título recursos vienen los grupos, que son esos 5 grupos que ya vimos también, que son 21 fondos, 22 inversiones financieras, 23 inversiones en existencias, 24 inversiones en bienes de uso y 25 inversiones en proyectos y programas. O sea, es lo mismo que vimos en el estado de situación financiera. Luego las obligaciones que van con 4, que solamente tiene 2 grupos, 41 deuda corriente y 42 financiamiento de terceros, que también ya lo vimos cuando vimos el estado de situación financiera. Luego tenemos el 8, que es para obligaciones propias, y dentro de obligaciones propias tenemos tres grupos, que son 81 patrimonio estatal, 83 gastos de gestión y 85 ingresos de gestión, que también eso ya lo vimos cuando vimos el estado de situación financiera. Ahora, la ecuación patrimonial, bueno, alguien puede preguntar, mire licenciado, ¿y las cuentas de resultados? Las cuentas de resultados están aquí dentro del grupo, dentro del título de obligaciones propias, como gastos de gestión por un lado y los ingresos de gestión. Estos dos son las cuentas de resultados que, si usted se acuerda, también las vimos en el estado de rendimiento económico, que se trabajaba con ingresos a un lado y gastos de gestión al otro lado. Ahí está todo involucrado. Y la ecuación patrimonial, que pues es algo que ya también lo vimos, que son los recursos es igual a las obligaciones con terceros más las obligaciones propias. O dicho en palabras de contabilidad, ¿cómo se llama? Contabilidad privada, el activo es igual al pasivo más el patrimonio, que esto es la base del principio de la dualidad económica, que también ya la mencionamos, ¿verdad? Recursos equivale al activo, eso va a ser igual a las obligaciones con terceros, que es el pasivo, más las obligaciones propias, que es el patrimonio neto. Bien, vamos a hacer el receso, son casi las 2 de la tarde. Nos vamos a reconectar a las 2:45. ¿verdad? A las 2:45 vamos a continuar con este tema.